Hola, bienvenidos a la clase 9 del curso práctico de electrocardiograma. Mi nombre es Manuel Mayol de la Universidad de Santiago de Chile y en esta clase vamos a hablar sobre el infarto en el electrocardiograma. Esta es una clase breve en la cual vamos a analizar los elementos más importantes al momento de estudiar o de enfrentarnos a un infarto, principalmente en el eje del electrocardiograma. Consideraciones generales es que las mismas de siempre, esta clase corresponde solamente a elementos prácticos y de importancia en la práctica clínica, no es una cátedra formal de electrocardiografía ni de electrofisiología, público objetivo son estudiantes de medicina y médicos generales, y además agregar que en esta clase no vamos a abarcar aspectos clínicos, fisiopatológicos ni terapéuticos sobre el infarto agudo del miocardio. Si desean revisar infarto agudo del miocardio como patología, con su fisiopatología, terapéutica, diagnóstico, etc., les sugiero revisar otro material, puesto que en esta clase solamente vamos a hablar sobre elementos del electrocardiograma útiles en el estudio de un infarto. Habiendo dicho eso, comenzamos hablando sobre las tres tipos de elementos que nacen a raíz de un síndrome coronario agudo. Recuerden que un síndrome coronario agudo es un cuadro clínico caracterizado por un dolor torácico retroesternal de características opresivas, habitualmente irradiado al brazo izquierdo o ambas extremidades, a región interescapular, al cuello o a la mandíbula, asociado a síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, mareos, molestias gastrointestinales, disnea, etc. Y a ello puede o no tener alteraciones específicas en el electrocardiograma y además puede verse o no acompañado de elevación o cambios en los marcadores de daño miocárdico. En base a eso, el síndrome coronario agudo se divide en dos grandes grupos. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, cuyas siglas en inglés se denominan STEMI, por ST Elevation Myocardial Infarction. Un no STEMI o el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST o sin elevación del segmento ST, y dentro del cual se encuentra el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Vamos a ir hablando poco a poco sobre la utilidad o cómo usamos el electrocardiograma en el enfrentamiento de estas tres patologías. Existen tres conceptos cuando nosotros hablamos de oclusión coronaria que es muy importante tener claro, que son isquemia, lesión miocárdica y necrosis miocárdica. Ambos son eventos que si no tratamos a tiempo, van iniciando el que sigue. Si tenemos un fenómeno isquémico y no lo tratamos, pasamos a tener lesión miocárdica, y si no tratamos la lesión miocárdica pronto, tenemos más necrosis o tenemos áreas de necrosis. Como podemos ver en este diagrama, el área isquémica es esta área pálida, blanca, ¿verdad?, que se ve representado en el electrocardiograma por una inversión de la onda T, sin cambios todavía en el segmento ST. Si esta isquemia no la corregimos, ya este miocardio que se encuentra sin oxígeno empieza a iniciar fenómenos apoptóticos, fenómenos inflamatorios que generan una lesión miocárdica. Este miocardio todavía puede llegar a ser rescatable. Y mucho de este miocardio, posterior a si logramos solucionar el problema que desencadenó esto, en este momento puede quedar atontado o hibernado y puede ser recuperable. Como también, esta inflamación puede inducir la diferenciación celular hacia la invasión de fibroblastos y generar invasión de fibra en este segmento. Si no solucionamos el fenómeno que está generando esta hipoperfusión del miocardio, estas células van a finalmente entrar a sufrir necrosis y a este tejido miocárdico se va a perder y va a ser reemplazado por fibra. En el minuto donde nosotros presentamos lesión miocárdica ya empezamos a ver una elevación del segmento ST. Cuando ya tenemos necrosis, las alteraciones del segmento del electrocardiograma, empezamos a ver un descenso de este gran ST inicial, pero con negativización de la onda T y la aparición de una onda Q. Una onda Q patológica. Si en este minuto nosotros recuperamos esta injuria, empiezan a revertirse los hallazgos en el orden que fueron apareciendo.
Por lo tanto, es muy importante saber en qué minuto tomamos el electrocardiograma, en qué minuto comenzó el dolor y el cuadro clínico, y por ello vamos a ir asociando el nivel de daño miocárdico que existe dentro del corazón del paciente. Criterios, hay muchos, este es uno. Pueden encontrar probablemente otro diferente en las guías de las grandes sociedades cardiológicas, principalmente la American Heart y la Sociedad Europea. La isquemia se define principalmente como una depresión del segmento ST de al menos 1 milímetro, hablan acá, pero la mayoría de los consensos acuerdan que tiene que ser hasta 2, ¿verdad? Y con inversión de la onda T mayor o igual a 5 milímetros. Esto es solamente frente a cambios isquémicos que pueden ser reversibles. Cuando ya hay infarto, es decir, cuando hay una lesión miocárdica o necrosis miocárdica, ya tenemos elevación del segmento ST o ondas Q patológicas, que son el 25% del QRS, o mayor a 2 milímetros o a 2 cuadros pequeños, que ya lo vimos en su clase respectiva de QRS. Entonces, el síndrome coronario sin elevación del segmento ST o el non-STEMI se define como electrocardiográficamente hablando, como una depresión del segmento ST horizontal o en ascenso. Se describe también descenso, y eso no lo dijimos en las clases anteriores, y es por eso que es sumamente importante correlacionar con la clínica del paciente. Si un paciente se presenta con un cuadro anginoso típico sugerente de infarto y tiene una depresión del segmento ST con ondas T negativas o planas, ya son hallazgos sugerentes para plantear un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si tengo una curva de biomarcadores seriados sugerentes de una lesión o necrosis miocárdica, principalmente la troponina, ya podemos hablar de un infarto sin elevación del segmento ST. Por el contrario, si yo no elevé o no hubo elevación de marcadores de necrosis miocárdica y el paciente posterior al reposo y a manejo que establezcamos en el servicio de urgencia o en las unidades de cuidado, disminuye o se revierten los cuadros, los hallazgos electrocardiográficos antes descritos, pasa a ser una angina inestable, con las características propias de una angina inestable, que se inicia en reposo, que dure más de 20 minutos principalmente, y que no ceda con la disminución de la actividad física que está haciendo el paciente en ese momento. Estos hallazgos que nosotros encontremos, ya sea depresión del ST o alteración de las ondas T, no necesariamente reflejan el territorio afectado. Es más, hay pacientes que al momento del diagnóstico uno puede establecer un infarto sin elevación del segmento ST y que al momento de estudiarlos con una coronariografía, por ejemplo, muestran que tienen una gran lesión coronaria que puede comprometer fácilmente los 3 principales vasos coronarios. Entonces, criterios para los dos principales elementos de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST es una depresión del segmento ST de reciente comienzo y de al menos 0,5 milímetros en 2 derivaciones contiguas. Y las T negativas, al menos mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, con una onda R evidente o una R mayor a S. Más adelante vamos a repasar algunos cocientes que se describen con respecto a esto, pero por ahora dejémoslo como depresión del segmento ST y ondas T negativas asociados a un cuadro clínico típico, y que si elevó biomarcadores de forma seriada pasa a ser un infarto sin elevación del segmento ST, y si no elevó biomarcadores pasa a ser una angina inestable. Acá tenemos un electrocardiograma donde podemos observar principalmente una elevación del segmento ST que no alcanza a ser específica en D2 y un aplanamiento de las ondas T en ABL, en B5 y en B6. Acá tenemos otro trazado donde sí podemos distinguir ondas T negativas en ABL, en B1, en B2, B3, B4, B5, ondas planas en B6 y en D1. Y esto es característico en un paciente con el cuadro típico de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, recuerden que un infarto o un síndrome coronario
sin elevación del segmento ST puede tener un electrocardiograma normal en algún minuto de su evolución. Si su sospecha diagnóstica es alta, serien los electrocardiogramas. Y esto es fundamental tanto para los pacientes que tienen o que tendrán elevación del ST como aquellos que no tendrán elevación del ST. Tomar electrocardiogramas cada 15, cada 20 minutos hasta que observemos cambios evolutivos. El diagnóstico se establece con la clínica, elevación de biomarcadores de daño miocárdico y con una curva típica que habitualmente es ascendente en relación a la vida media de los biomarcadores, principalmente de la troponina, que va más allá de los objetivos de esta presentación. Y en cuanto al infarto con elevación del segmento ST, es una real emergencia médica desde el punto de vista cardiológico. Se define como una elevación del punto J en dos derivaciones contiguas que ya lo revisamos, mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones excepto B2 y B3, donde tiene que ser mayor a 2 milímetros en hombres mayores a 40 años, 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años y 1.5 milímetros en mujeres. En caso de que aparezca un bloqueo completo de rama izquierda que no sabemos si es antiguo, tenemos que asumirlo como que equivale a una elevación del segmento ST. Uno se puede apoyar en los criterios de Sgarbosa, eso es bastante controversial. Al igual que como dijimos en la clase anterior, los criterios de Sgarbosa son una guía más que una regla esencial o un dogma para clasificar pacientes con o sin elevación del ST. El patrón en caso de que haya, por ejemplo, patrones de infarto de pared posterior, que con un electrocardiograma convencional no vamos a observar una elevación del ST, sin embargo el fenómeno fisiopatológico detrás es una isquemia transmural, lo que vamos a apreciar es un infradesnivel profundo en las derivaciones anteriores. Y en ese caso de que observemos un patrón de un síndrome coronario de pared posterior, hay que corroborarlo con derivaciones posteriores que son B7, B8 y B9. ¿Cuáles son los territorios del electrocardiograma? Aquí sí es importante definir dónde está ocurriendo la alteración del electrocardiograma. El territorio septal corresponde a B1 y B2, anterior B3 y B4, lateral B5 y B6. Y así se pueden ir combinando. Anteroseptal de B1 a B4, anterolateral de B3 a B6, anterior extenso, todas las precordiales. Las derivaciones inferiores, que son clásicas, de 2, de 3 y ABF, lateral alto, de 1 y ABL, y el patrón posterior son ondas R altas con una depresión profunda del ST en las derivaciones anteriores o septales. Acá tenemos un trazado con un paciente cursando con un síndrome coronario con elevación del segmento ST del territorio anterior. Como podemos darnos cuenta, la elevación es significativa en B2, B3, B4, B5, ABL y D1. Ya pasaría a ser, siendo generoso, más que anterior es anterolateral. Septal, acá tenemos un mejor ejemplo cuya elevación del ST principalmente es en B1 y en B2. Inferior, este es el ejemplo que vimos en la clase anterior, donde más claramente aparece la elevación del ST en D2, D3 y ABF, pero también tenemos algunos elementos evolutivos que aparentemente estarían evolucionando hacia una elevación del ST en el territorio anterolateral, en cuyo caso pasaría a llamarse inferoanterolateral. El infarto de pared lateral, acá podemos observar la elevación del ST en D1 y ABL de forma pura, con una imagen en espejo, que básicamente es una depresión equivalente a la elevación del ST, pero en las derivaciones que miran en el lado opuesto, en este caso la pared inferior y parte de las anteriores. Y este es el patrón clásico del infarto de pared posterior. En este caso hay una elevación del segmento ST en D2 y en ABF, lo cual no descartaría compromiso de la pared inferior, puede ser inferoposterior perfectamente. Y acá si observamos una profunda depresión del ST de forma cóncava en B2, de B1 a B3 prácticamente. Ahora, estas son derivaciones especiales que vale la pena saber y que tienen que saberlas
y cuándo utilizarlas. B3R y B4R son derivaciones derechas que se utilizan para evaluar dirigidamente el ventrículo derecho y se usan cuando tenemos presencia de un síndrome coronario con elevación del segmento ST de la pared inferior. En el caso de B7, B8 y B9 son derivaciones posteriores y se utilizan frente a sospecha de un síndrome coronario con elevación del ST de pared posterior. Es muy importante tener en mente que no todos los equipos se pueden configurar para que en la derivación respectiva aparezca B3R, B4R, etc. Por lo tanto va a salir impreso con las derivaciones estándar, B1, B2, B3, etc. Así que es muy importante que aquel o aquella que tome el electrocardiograma rotule ese electrocardiograma al momento de la impresión. ¿Dónde se toman? Las derivaciones derechas se toman exactamente igual que las derivaciones normales precordiales, pero haciendo la imagen en espejo hacia el hemitórax derecho. Las derivaciones posteriores se toman como una continuación de B6 hacia la región infraescapular izquierda, con B9 inclinada hacia la línea media. Este es un ejemplo de un trazado en los cuales tomaron derivaciones posteriores y como pueden ver B1 fue reemplazado por B4, B2 por B5 y así quedó rotulado a mano mirando hacia las últimas precordiales B7, B8, B9 donde podemos ver un discreto supradesnivel del ST y que en ese caso es significativo con mayor a 1 milímetro. Otra cosa que es importante y muy interesante de hacer cuando uno evalúa un electrocardiograma en un paciente que está infartándose con sospecha de infarto es recordar la anatomía coronaria. Recuerden que la anatomía coronaria, las arterias coronarias normalmente son dos, son la arteria coronaria derecha e izquierda. Este es el tronco coronario izquierdo del cual nace la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. En este mapa podemos observar las principales ramas y esto va a ser muy importante porque va a ser el mapa que nosotros vamos a extrapolar al electrocardiograma. Por este lado podemos ver la arteria coronaria derecha que en su vuelta completa termina en la arteria descendente posterior dando algunos ramos ventriculares o retroventriculares. Por este otro lado tenemos el tronco coronario izquierdo que da origen a la arteria descendente anterior con sus ramas diagonal, la primera diagonal y la segunda diagonal y algunas perforantes septales, y la circunfleja que da origen a la primera obtusa marginal y a la segunda obtusa marginal. Esta imagen la vamos a extrapolar al electrocardiograma y con esta imagen nosotros podemos saber qué territorio o a qué nivel vascular está alterada la perfusión del territorio miocárdico. En verde podemos observar las derivaciones que dependen de la arteria descendente anterior. De B1 a B4 son perfundidas por la arteria descendente anterior. De B5 a B6 dependen de la circunfleja, al igual que de D1 y ABL. Y la pared inferior depende principalmente de la coronaria derecha. Acá les agrego una imagen que salió en la clase anterior de los criterios de Sgarbosa y cómo utilizarlo, y acá algunos autores sugieren que frente a una sospecha de infarto agudo del miocardio con bloqueo completo de rama izquierda, si es que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o con falla cardíaca aguda, tiene indicación de angioplastía urgente o fibrinolisis. Si es que no tiene esto y tiene criterios de Sgarbosa, un puntaje de Sgarbosa mayor o igual a 3, se recomienda interpretarlo como una elevación del segmento ST. Si no lo tiene, algunos sugieren utilizar el cociente STS, y si esto también llegase a ser menor a 0,25, se interpretan estas tres condiciones como indicadores de manejo como si tuviese una elevación del segmento ST. Si no tiene nada de esto, se maneja como si estuviésemos estudiando un síndrome coronario sin elevación del ST. Es decir, troponina seriada, electrocardiograma seriado y un ecocardiograma bedside. Y con eso se va a definir si se hace una angiografía o una coronariografía en diferido o manejo médico en su totalidad.
Recuerden repasar la clase del segmento ST para todos los diagnósticos diferenciales no isquémicos de elevación o depresión del segmento ST. Entonces, para ir finalizando la clase, vamos a hablar de un caso clínico. Este es un hombre de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo activo con un índice paquete año de 27, sedentario. Se comunicó con el SAMU, con el Servicio de Ambulancia de Urgencia, por un cuadro de 50 minutos de dolor epigástrico de rápida instauración asociado a síntomas neurovegetativos y sensación de muerte inminente. Llega el SAMU y le realizan un control de signos vitales, del que destaca una presión arterial de 170/100 con una presión arterial media de 123, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y una saturación parcial de oxígeno de 95% con FiO2 ambiental. En ese escenario le toman un electrocardiograma. Este es el trazado, como pueden darse cuenta, vamos a asumir que está bien tomado. La onda P, bueno, el paciente está en ritmo sinusal, tiene ondas P discretamente anchas con dos crestas bien definidas en D2, por lo tanto puede tener un poco de hipertrofia de la aurícula izquierda. El PR está conservado, el QRS está discretamente ensanchado, tiene un pequeño delay de la conducción intraventricular sin alteraciones marcadas del eje, y a nivel del ST podemos ver que existe una elevación significativa del segmento ST en la pared inferior, con afección de D2, D3 y ABF. En cuanto a las ondas T, podemos observar que son principalmente positivas, no existen ondas T hiperagudas en otras derivaciones, existen ondas T negativas en la pared en ABL y una onda T plana en D1, sin afección de B5 o B6. Y un QTC aparentemente normal, puesto que el QT a simple vista es menor del 50% del RR. En ese escenario, se llama al centro hospitalario de alta complejidad que se encuentra cercano al paciente y se define activar hemodinamia con un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. En el mismo lugar le administraron ácido acetilsalicílico 300 miligramos a masticar, clopidogrel 600 miligramos y 2 miligramos de morfina endovenosa. Al ingreso del hospital le realizan un nuevo electrocardiograma, que habían pasado 30 minutos de traslado, estaba con un poco más de elevación del segmento ST en la pared antes descrita, sin otras alteraciones. Las troponinas T de alta sensibilidad al ingreso estaban en 320 nanogramos por litro, con un corte de referencia menor a 15. Por lo tanto, se establece el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST de la pared inferior. Y en este escenario, el paciente ingresa a pabellón de hemodinamia o al laboratorio de cateterismo cardíaco, y se realiza una evaluación dirigida a la coronaria derecha. Como podemos observar, existe una lesión crítica a nivel ostial de la coronaria derecha, que se correlaciona con los hallazgos que encontramos en el electrocardiograma. Por lo tanto, el diagnóstico clínico es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST de la pared inferior. El diagnóstico angiográfico fue una enfermedad coronaria severa de un vaso, en este caso de la coronaria derecha, y se procedió a realizar una angioplastía percutánea a la coronaria derecha con un stent medicado o fármaco activo, Drug Eluting Stent en la sigla DES, exitosa con un flujo post-angioplastía TIMI-3 que es un flujo óptimo. El paciente posterior al procedimiento evoluciona con disminución del dolor, cese de síntomas neurovegetativos y descenso de la elevación del ST. Por lo tanto, de los contenidos que vimos, hablamos de las características electrocardiográficas de los infartos sin elevación del ST y con elevación del ST, y extrapolamos la anatomía coronaria al electrocardiograma y hablamos de la territorialidad de un infarto. Eso ha sido la clase 9. Ya estamos por terminar el curso de electrocardiograma, nos queda solo una clase de patrones clásicos de taquiarritmia. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda en los comentarios o en los foros respectivos. Nos vemos.